Hermanos, ya hemos comenzado nuestro estudio respecto a la doctrina de la predestinación. En la lección 46 iniciamos esto a través de algunas definiciones teológicas y también a través de ver que esta doctrina de la predestinación no se contrapone con el Dios que hemos conocido. Sí se contrapone con el Dios de muchas iglesias, porque el Dios de muchas iglesias está más formado por la psicología, más por la intuición, como yo pienso que Dios debe ser, que por las Santas Escrituras. Pero el Dios de las Escrituras no es contrario a la doctrina de la predestinación. En la lección 47 estudiamos esta doctrina de la predestinación a través de varios textos de las Escrituras. Fuimos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y vimos cómo ésta se desarrolla. Ahora, con el fin de seguir el consejo de Pastor Salomón, ¿recuerdan? De Eclesiastés, Pastor Salomón. Él dice que las palabras de los maestros son como clavos bien clavados. Clavos bien clavados, así deben ser las palabras del predicador, del maestro. Debe tomar una doctrina e intentar penetrar con ella el corazón. Así que por esa razón nos encontramos una vez más considerando el tema de la predestinación. Ahora, recuerden que el tema de la predestinación se divide en dos partes. Uno es la elección y el otro es la reprobación. Ya hemos visto la elección varias veces. Hoy vamos a hacer nuestro último estudio de la doctrina de la elección, pero lo vamos a hacer, hermanos, a través de un estudio más bíblico, más exegético, a través de Romanos capítulo 9. Hermanos, no hablo nuevamente de la elección a fin de ser repetitivo. Más bien, pienso que hay algunos beneficios de comprender la doctrina de la predestinación a la luz de Romanos 9. Por ejemplo, 3 beneficios. 1, nos va a ayudar a comprender mejor esta doctrina a la luz del contexto que Pablo nos da en Romanos 9. 2, Pablo usa esta doctrina para consolar a la iglesia, y eso es algo que quiero que veamos una vez más. Que la doctrina de la elección no es solamente para el seminario. La doctrina de la elección, y no solo es para el Facebook y debatir. La doctrina de la elección es para la iglesia. Ese es el contexto de Romanos 9 aquí. La iglesia siendo consolada por Pablo al hablarle de los decretos soberanos de Dios en la eternidad pasada respecto a sus almas. Y en tercer lugar, Pablo responde a ciertas objeciones de la doctrina de la predestinación que hasta el día de hoy se siguen haciendo. Por lo tanto, veo bastante útil, bastante apropiado considerar Romanos 9. Después de Romanos 9, solo pasaremos una lección más hablando de la predestinación, Dios mediante, la próxima semana. Y vamos a tocar el tema de la reprobación. Un sermón completo hablando de la reprobación. ¿Ok? Dios elige a algunos para salvar, pero Dios pasa por alto a otros a fin de condenar. Doctrina difícil, solemne, muy seria, no obstante bíblica, pero Dios mediante nos enfocaremos en ella la próxima semana. El día de hoy, más bien, hermanos, quiero que
profundicemos en el tema de la elección a través de Romanos. Ahora, déjenme citar las palabras de el Nathan Parr. Él tiene un comentario de Romanos 9. Y cuando empieza su comentario dice lo siguiente: no he observado cada cosa, ni he insistido mucho en ninguna cosa, sino que dejo mucho más para recabar y observar para aquellos que están acostumbrados a la meditación. Él dice, ok, voy a hacer un estudio de Romanos, pero tengo que ser claro, no voy a tocar cada detalle, es lo que está diciendo. No he observado cada cosa, ni he insistido en ninguna cosa en particular. Hermanos, cuando empecé a estudiar Romanos 9, de repente vino a mí la idea y el deseo y cierta pasión de parar nuestros otros estudios y dar una serie completa de Romanos 8, 9, 10, 11, 12. Pero no es el propósito, no es mi propósito dar una serie expositiva de Romanos 9, algo que llevó a Martin Lloyd Jones cerca de 20 sermones quizá. No es mi propósito es más bien pasar por el capítulo y que notemos algunas cosas. Realmente, hermanos, hay tanta riqueza aquí que digo lo mismo que el Nathan. Él dice, más bien voy a pasar por el texto haciendo unos comentarios y dejaré lo demás para aquellos que están acostumbrados a meditar. O sea, hoy vamos a pasar, hermanos, hoy vamos a pasar con cierta velocidad Romanos 9. Lo que nos falte de exponer, llévenlo a casa para meditar. Llévenlo a casa para meditar durante la semana. Paren su devocional que están teniendo ahorita, abran Romanos 9 y vayan por 1 o 2 semanas leyendo Romanos 9 con Matthew Henry y vean cómo da aplicaciones y qué consuelo hay. No puedo hacer esto, aunque quisiera en este momento. No es el propósito de estas lecciones dar una exposición de Romanos 9. Lo uso a fin de que nuestra fe, hermanos, esté bien fundada en las Escrituras. Y más esta doctrina tan delicada. Así que habiendo establecido esto, abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Abran sus Biblias porque lo vamos a utilizar bastante. Romanos capítulo 9. Antes que nada, debemos conocer que los primeros 6 versículos de Romanos 9 van a poner delante de nosotros un problema. Sí, Pablo en Romanos 9 está lidiando con una posible objeción en la mente de sus oidores, de sus oidores, hermanos. El Romanos seguramente fue principalmente leída en la congregación. No todos podían tener una copia de Romanos 9. Así que él estaba resolviendo una posible pregunta. Leamos Romanos 9, 1 al 6. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Como un paréntesis, aquí tenemos una evidencia de la divinidad de Cristo. Pablo considera a Cristo Dios, porque lo que está haciendo en el versículo 1 es un juramento, ¿sí? Está diciendo, o sea, delante de Cristo digo esto. Esto es lo mismo a decir, Dios me es testigo. Pero, ¿pueden ver, hermanos, cómo nos llevaría tanto tiempo esto? Pero continuemos. Dije que no me iba a detener y ya me estoy deteniendo. Avancemos. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cuál es la posible objeción de los oidores de la epístola de los Romanos? Recuerden, ya Pablo ha avanzado por 8 capítulos, hermanos. Ya ha avanzado capítulo 1, todos están en pecado. Capítulo 1, 2 y 3, condenación. Capítulo 4 y 5, justificación en Cristo. Capítulo 6, la vida cristiana victoriosa reflejada en el bautismo en santidad. Capítulo 7, la lucha con el pecado. Capítulo 8, la vida victoriosa en el Espíritu Santo. Y el capítulo 8, hermanos, termina de una forma sublime, diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Si estamos en Cristo Jesús, tenemos su perdón, tenemos su gracia, tenemos su bendición. Entonces, estamos seguros en Él. ¿Cuál es la objeción que se levanta? ¿Cuál es la objeción que se levanta? La objeción es esta: ¿cómo podemos decir que estamos seguros en Dios si no todos los judíos han creído de quienes eran las promesas? O sea, ¿ha fallado la palabra de Dios? Porque, ¿de qué se está lamentando el apóstol Pablo en los primeros 5 versículos? ¿De qué se lamenta? Dice: verdad digo en Cristo, de que mis compatriotas, o sea, aquellos que son mi carne y mi sangre, no han recibido al Cristo, al Mesías. Lo rechazan, están en apostasía, se están perdiendo. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿esto quiere decir que la palabra de Dios ha fallado? ¿Esto quiere decir que no se ha cumplido la palabra de Dios? Y entonces, si la palabra de Dios aquí ha fallado, ¿podemos tener confianza en lo que viene si ya falló? Pueden ver, hermanos, o sea, el punto que está tratando es sumamente importante, es muy delicado. ¿Por qué? Porque nos ha hablado de un Dios el cual cumple su palabra, el cual no falla. Pero el judío está pensando, el judío está razonando y dice: ¿cómo me puedes decir que Dios no falla si los judíos están rechazando al Mesías? Ve, fallaron, falló Dios. Un teólogo llamado Fesco pone la pregunta que resuelve Pablo de esta forma. Él dice: la pregunta natural es: si Israel no ha abrazado al Mesías, entonces, ¿Dios ha fallado en guardar sus palabras? ¿Es Dios infiel a sus promesas? La pronta respuesta a esta pregunta es: no. La palabra de Dios no ha fallado. Pero Pablo no nos va a dejar simplemente con un no. Pablo lo que empieza a desarrollar en todo el capítulo 9 es la respuesta. Nos va a explicar por qué cuando los judíos rechazan a Cristo, podemos todavía decir que la palabra de Dios no ha fallado. A fin de que la iglesia tenga un fortísimo consuelo, a fin de que la iglesia no sea desalentada, a fin de que la iglesia no pierda esperanza. Pablo resuelve por qué Dios es fiel aun cuando Israel, de quienes eran las promesas, no han creído. Ahora, déjenme detenerme un momento antes de avanzar a los argumentos que nos va a dar Pablo. Y es que me tengo que detener, hermanos, porque muchos, no queriendo recibir la clara doctrina de la predestinación que vamos a ver, empiezan a decir que en realidad Romanos 9 no está tratando con el tema de la elección para salvación. Simplemente está tratando con el tema de una elección de una nación.
Déjenme dar algunas razones por las cuales afirmamos que lo que Pablo está hablando aquí en Romanos 9 es elección para salvación. O sea, la elección de Dios no es solamente elección de una nación a otra y ya. Es elección para vida eterna. En primer lugar, hermanos, ¿de qué se está doliendo el apóstol Pablo en los primeros 5 versículos? ¿Cómo alguien puede decir que no trata de elección para salvación? ¿Qué dicen los primeros versículos? Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio que tengo gran dolor en mi corazón porque mis compatriotas han rechazado al Mesías. Es de salvación el tema. No es una simple elección general. La angustia que atormenta su corazón es porque los parientes de Pablo no son salvos. Vean de hecho la palabra que usa Pablo cuando dice, verdad, digo en Cristo que aún yo mismo desearía estar en anatema. O sea, ¿qué es anatema? Anatema es separado de Dios. Está hablando de salvación. Está hablando de la salvación del alma. Ahora, no me puedo meter aquí a explicar exactamente lo que quiere decir el apóstol Pablo por esto. Yo creo que está hablando de una forma hipotética. O sea, está diciendo, no está diciendo yo estoy orando para hacer anatema con tal de que mis compatriotas sean salvos. Está diciendo que aun si fuese posible, está manifestando su gran amor. Solo como una pequeña aclaración. Así que este punto es confirmado de esta forma. Este punto es confirmado en los primeros versículos que el tema es salvación, salvación. Pero continuemos con otros argumentos que fortalecen esto. Vean por ejemplo, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. El tema es adopción para salvación. Dice, no todos son hijos de Dios espiritualmente hablando. Algunos de Israel son descendientes de Abraham, pero no hijos de Dios en salvación. Además, Pablo contrasta la elección de Dios con las obras. Él dice, porque no habían hecho ni bien ni mal para que Dios los eligiese. Eso de no habían hecho bien y mal es un concepto de salvación. O sea, no habían hecho nada para ganarse el favor de Dios y aún así Él los elige. Además, ¿cuál es lo contrario a los elegidos? En Romanos 9, aquellos que tienen fresco Romanos 9, ¿qué es lo contrario a los elegidos? Los vasos de barro, ¿verdad? ¿Y para qué son los vasos de barro en Romanos 9? ¿Para qué? Destrucción. Entonces la elección es para no destrucción del alma, sino salvación. Que de esta manera entonces quede confirmado. No estamos hablando en Romanos 9 de una elección nacional, simplemente una elección ministerial. Pablo no está hablando simplemente, Moisés fue elegido aquí para ser mi profeta y nada más. La elección es solo de ministerio. No, está hablando, Dios eligió a algunos para vida eterna y Dios pasó a otros para condenación eterna. Una cosa más, sé que esto nos detiene un poco, pero si no resuelvo estas dudas al principio, lo que resta del tiempo puede ser malentendido. Así que tengo que aclarar una segunda cosa. Ya he aclarado que Pablo está hablando de elección para salvación. Ahora, una segunda cosa. Pablo no está hablando simplemente de elegir organismos. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay una postura allá afuera, hermanos, que dice, Dios no elige personas. Dios elige entidades. ¿Sí? ¿Cuál es la entidad que Dios elige? Dios elige, digamos, la entidad de iglesia, no personalmente, no a personas.
elige entidades. Entonces, si tú te unes a esa entidad, eres elegido. Si permaneces fuera, no eres elegido. Pero en ese caso, hermanos, ¿quién es el último que elige? ¿Dios o el hombre? En ese caso, en ese sentido, es el hombre que termina eligiendo, contrario a lo que está aquí. Déjenme dar algunos argumentos, y reconozco que estos argumentos los he tomado, son prácticamente dos, de un buen artículo llamado ¿Enseña Romanos 9 una elección individual? Por un teólogo llamado Tom Schreiner. Él dice esto: evidencia de que en la mente de Pablo está la elección individual se encuentra en Romanos 9:15. Leamos Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En el griego se enfatiza esto. Nuestro texto se puede perder un poco, pero la idea es: tendré misericordia de cualquiera que yo quiera tener misericordia. Ese cualquiera hace evidente que se está hablando de personas. Cristo o Dios en la eternidad pasada elige personas, no solo entidades. No es como que Dios ve 10 casas y dice: ok, yo elijo la casa 10 para salvar. Entonces todo el que se meta a la casa 10 ya es elegido. No, Él elige personas. Él mira a personas en particular. Después dice este mismo autor, Romanos capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, pone claramente en tela de juicio la tesis de que Pablo está hablando solamente de grupos corporativos. ¿Por qué? Porque en Romanos 9 al 11 no se está refiriendo si no se está refiriendo a individuos, entonces queda sin propósito, queda sin razón lo que el apóstol está diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 9, versículo 1. Dice: deseara yo mismo, está hablando personal. Dice Pablo: yo he experimentado esta salvación. Además, se dice que los individuos están buscando, esto es al final del capítulo 9, hermanos, el versículo 30. Se dice que estos individuos estaban buscando una salvación por obras, o sea, individualmente, no corporativamente. Así que el contraste es entre aquellos individuos que intentan ganar su salvación por las obras y aquellos individuos que han sido salvos por la elección de Dios y que han llegado a la fe personalmente en el Hijo de Dios. Entonces, dos cosas deben quedar claras desde el principio. Pablo está tratando un problema. ¿Cuál es el problema? Los judíos ven a sus compatriotas que no han creído. Eso quiere decir que la palabra de Dios ha fallado, porque si sí, ¿cómo confiar en el Evangelio de Dios? Si sí, ¿cómo confiar en el primer versículo de Pablo, en el primer capítulo de Pablo a los romanos? Porque el Evangelio es poder de Dios, pero si la palabra de Dios ha fallado, ¿cómo podemos confiar en ella? Ese es el problema con el que está tratando. Segunda cosa que debe estar claro: Pablo está hablando de elección para salvación eterna. Pablo está hablando de elección para salvación. 3. Pablo está hablando de una elección individual. Esto lo confirma Romanos capítulo 8, versículo 30, cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, a los que conoció íntimamente, personalmente, no una corporación. Aparte, déjenme dar una razón más, brevemente. Si dicen que es una elección para corporación, ¿de qué estaría compuesta la corporación? ¿De personas? ¿Y por qué estas personas sí están adentro y las otras no? O sea, al final no hay forma de escapar que es una elección individual. Es una elección para salvación eterna y es una elección de personas. Ok,
Habiendo hecho esto lo más claro que me es posible, ahora vayamos a la respuesta de Pablo, la cual inicia en el versículo 7. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios no ha fallado aún cuando gran parte de Israel ha rechazado al Mesías? Bueno, comencemos con el versículo 7 al 9. Romanos 9, 7 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué es lo primero que está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar, judíos, no se espanten tanto, judíos creyentes, no se espanten tanto cuando no vean a descendientes de Abraham recibir las promesas. O sea, ustedes están viendo ahora, judíos, que muchos de Israel no están recibiendo al Mesías. Ok, entendamos que desde el principio de la historia ha sido así. Porque no todos los que descendieron de Abraham son hijos de la promesa. Porque a Abraham le fueron nacidos 2 hijos. No obstante, uno fue recibido y el otro rechazado. Ismael no heredaría con Isaac. Así que nunca ha sido el propósito de Dios que toda la descendencia de Abraham reciba salvación. Nunca ha sido el propósito de Dios que de toda la descendencia de Abraham todos le conozcan. ¿Por qué? Porque no son hijos todos los que según la carne son herederos de Abraham. Pero Pablo no solo dice, este ha sido el patrón común. Avancemos en el versículo 10 al versículo 13. Porque aquí es donde realmente entramos a la materia de la elección. Versículo 10. Y no solo esto, o sea, y no solo este es un argumento, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 2 hijos legítimos. Hermanos, Rebeca da a luz 2 hijos del mismo vientre, en el mismo momento. Pero uno es elegido como el heredero de las promesas. Solo uno. ¿Quién? ¿El mayor? No, incluso, hermanos, lo natural era que el mayor heredara. Eso era lo que culturalmente debía pasar. El mayor debía heredar. Pero no pasa así. Bueno, entonces el que hereda, si no es el mayor, al menos quizá es el que hizo mejor, se comportó mejor. El que hizo mejores buenas obras. ¿No? Porque no habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Todavía no se consideraron sus buenas obras en esta elección. Dios dijo que era por medio de Jacob y no por medio de Esaú. Pero Jacob era el menor. No fue una herencia natural. Además, Jacob no era mejor que Esaú. En un sentido no era mejor. Hermanos, Jacob fue mucho tiempo de su peregrinación un mentiroso, un engañador. Eso es lo que significa Jacob. Uno que miente. No fue por sus buenas obras. Entonces, ¿por qué fue elegido Jacob
y no Esaú? La respuesta: porque Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Vean entonces el argumento del apóstol Pablo. Dice, a ver, verdad digo en Cristo y no miento. Me duele ver a mis compatriotas negar a Cristo. Me duele verlos rechazarlo. Pero esto no significa que la palabra de Dios ha fallado. Es imposible que eso pase. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo puedes decir que la palabra de Dios no falla cuando los judíos rechazan al Mesías? Bueno, en primer lugar, porque nunca todos los descendientes de Abraham han sido salvos. En segundo lugar, aquellos quienes han sido salvos, aquellos que sí lo han sido, es solo por el decreto soberano de Dios. A ver, explícanos, Pablo, explícanos. Entendemos, no todos los descendientes de Abraham son salvos, pero ¿quiénes sí? ¿Quiénes sí son salvos? ¿Quiénes sí son los herederos de la promesa? Si no son los descendientes según la carne, todos los herederos, ¿quiénes de ellos sí? La respuesta de Pablo es, bueno, aquellos a los cuales Dios decidió amar como a Jacob. ¿Qué es el amor en este contexto? Lo que tenemos en este contexto es un amor de decidir hacer bien a estos que Él eligió. Hermanos, dos cosas aprendemos de este punto que estamos considerando que reafirman lo que hemos expuesto hace un momento. En primer lugar, la elección es individual. ¿Pueden ver? A Jacob amé. A Jacob amé. Que esto se confirme. La elección de los cristianos es personal. Dos, para nuestra humillación y nuestro correcto caminar en el cristianismo, no consideró las buenas obras de Jacob para la elección. ¿Por qué? Porque Jacob no tenía. Jacob tenía tantas razones para ser condenado como Esaú. Jacob debía ser tan rechazado como Esaú. Esta es una elección no solo personal, individual. Esta es una elección incondicional. No hubo condiciones, hermanos, para ser elegidos. Porque cualquier condición no la hubiésemos cumplido. ¿Cuál podría ser una condición para ser elegidos? Dicen algunos, la condición para ser elegidos es tener fe. Pero ¿cómo puedes tener fe aparte de que Dios te la dé? No es posible. Otros dirán, lo que Dios vio es los que perseveran. ¿Saben? Eso es lo que dice el arminianismo consistente. Aquellos que Dios ve que sí llegaron hasta el final, no solo que empezaron su caminar cristiano, aquellos que sí llegaron hasta el final, a los que les vio pasar la meta, a esos fue a los que Dios eligió. Pero el texto dice que no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios había ya elegido a Jacob. Aparte, nadie persevera, aparte de que Dios lo persevere. Dice un autor, antes de la fundación del mundo, Dios puso su amor en Jacob y lo escogió para que fuese llamado, justificado y glorificado. En contraste, Dios no puso su amor en Esaú. Con Dios no hay término medio. Dios no es indiferente hacia personas, o las ama o las aborrece. Y por aborrecimiento debemos reconocer que el aborrecimiento de Dios es santo y justo. Y a diferencia de nuestras propias manifestaciones pecaminosas de aborrecimiento. Creo que repetiré esta frase hoy y el próximo
Y el próximo domingo que veamos nuevamente la otra parte de esta doctrina. Una vez se acercó una mujer a Charles Spurgeon. Lo he dicho esto varias veces, pero hermanos, es apropiado. Y le dijo: Pastor Spurgeon, he leído Romanos 9 y no entiendo ese versículo que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y le dice: dígame usted, señora, ¿cuál es la parte que no entiende? Porque yo también tengo ahí una parte que no entiendo. Dígame cuál es la parte que no entiende. Dice: a Esaú aborrecí. Dice Spurgeon, hermanos, no estoy citando, estoy trayendo a mi memoria y haciendo la escena más cálida en este momento. Pero la historia va más o menos así. Yo la estoy parafraseando. Y dice: sí, esa es la parte que no entiende. Yo la parte que no entiendo es: a Jacob amé. Entiendo por qué aborrece a Esaú, pero no entiendo por qué amó a Jacob. Hermanos, que cánticos hayan en nuestro corazón, que a estos miserables que no tenían nada amable, o sea, nada digno del amor de Cristo, Él decidió amarles para hacerles bien. Cuán vastos los beneficios divinos, escribió Augustus Topley. Cuán vastos los beneficios divinos que en Cristo poseemos. Somos redimidos de la culpa y la vergüenza y llamados a la santidad, pero no por obras que hayamos hecho, que a partir de ahora hagamos. Ha decretado Dios sobre los hombres pecadores otorgar salvación. Oh hermano, que tu corazón contemple esta doctrina. Llévalo a lo íntimo de tu corazón, hermano. No hay diferencia entre tú y Esaú. Entre ti y Esaú. No hay diferencia. Ni una. No tienes nada virtuoso. No había nada bueno. Y en su beneplácito, hermanos, en su beneplácito, el Padre te decidió amar. Y el Padre decidió enviar a su Hijo por tus pecados. Y el Padre decidió castigar a su Hijo por sus pecados. Y el Padre decidió enviar al Espíritu Santo para que te arrastrara a su debido tiempo. Y el Padre te llamó, te regeneró, te justificó, te santificó, te persevera y te llevará a gloria solo porque quiso hacerte bien. No había nada bueno. Nadie en el cielo se gloriará. No habrá uno que pueda ponerse una medalla de decir: amado por ser esto, amado por ser esto. No. Solo podremos decir: yo soy el que Jesús amó. Yo soy el que el Padre amó. Nada amable había en mi casa, pero Él me decidió amar. Hermano, esto debe producir devoción en la vida cristiana. No podemos contemplar esto y simplemente quedar fríos, hermanos. No podemos contemplar esto y seguir caminando la vida cristiana normal, hermanos. Esto es combustible para el alma. Si escucharon la predicación de Cantares de las 11, esto es contemplación de nuestro amado para que nuestro nardo dé su aroma. Mi amado estaba en su reclinatorio y mi nardo dio su aroma.
Hermano, que esto dé fruto en la vida cristiana, santidad en la vida cristiana, esfuerzo en la vida cristiana, sacrificio en la vida cristiana, mortificación de pecado, hermano. Hermano, que esto te haga vivir con una idea más celestial. Pero el apóstol Pablo no solo da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dos respuestas. ¿Falló Dios en su palabra cuando vemos que no todos los judíos han creído en el Mesías? No, nunca todos los judíos lo han hecho. Y los que lo han hecho ha sido porque Dios los ha decidido amar, los ha elegido y los ha santificado. Entonces, a partir del versículo 14, Pablo responde dos posibles objeciones. Dos posibles objeciones. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que esta doctrina, la primera vez que la escuchamos, si es la primera vez que la escuchas, o aún si es la quinta vez que la escuchas, suele levantar algunas inquietudes e incertidumbres. Y Pablo, como un buen apologista, se adelanta a esas preguntas y dice, ok, yo sé que tienes dos posibles preguntas. Una, ¿no es Dios injusto? Dos, si Dios elige, ¿no es el hombre inocente? Al final, si uno es condenado o salvo, depende de la elección de Dios. Entonces, el condenado seguro es inocente. Hermanos, este es un buen argumento para decir que nuestra interpretación de Romanos 9 es la correcta. ¿Por qué? Porque solo cuando interpretamos Romanos 9 como lo hemos hecho, estas preguntas se levantan, ¿sí? Hermanos, si no está hablando de la salvación, de una elección particular, incondicional, personal, para vida eterna, ¿quién se preocuparía? Bueno, quiso elegir a la nación de Israel para que fuese nada más su ministerio y demás, pero todos pueden elegir como quieran. Entonces, ¿por qué Pablo empieza a argumentar por esta objeción? ¿No es esto injusto? No hay razón de la objeción si la interpretación no es elección para salvación. Comencemos con la primera objeción. Si es así, si Dios eligió soberanamente, sin considerar nada, ni buenas obras, ni fe, ¿no lo hace esto ser un Dios injusto? Versículo 14, leamos hasta el versículo 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿No es injusto? Si Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Oh, hermanos, me encanta esta respuesta. No. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él salva a quien quiere salvar. Él da gracia a unos y justicia a otros. Pero a ninguno se le hace injusticia. Porque a los que les dio gracia, la justicia cayó en su Hijo Cristo para que ellos recibiesen gracia. Pero de ninguna parte hay injusticia. Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Hermanos, nuevamente, muchos de los que se oponen a la doctrina de la predestinación, no los inviten en primer lugar a Romanos 9. Invítelos a volver a su Biblia desde Génesis 1 y conocer quién es el Dios de la Biblia.
E invítelos a entender no solo quién es el Dios de la Biblia, invítelos a entender quién es el hombre. Hermanos, el hombre es el pecador creado del polvo, que se revela ante el Señor, que se opone ante Él con todas sus fuerzas, que decide rechazarlo siendo el polvo de la tierra. Decide retarlo, avienta rocas ante su trono. Ese es el hombre que Dios hizo bueno y buscó tantas perversiones. ¿Quién es Dios sino el santo soberano que debía aplastar a todos en juicio eterno y seguiría siendo el santo, amoroso, justo, bueno, dadivoso Dios si nos hubiese enviado a todos al infierno? Si dices que Dios es injusto es porque no entiendes quién es Dios y no entiendes quién eres tú, pecador. Dios no tenía que mostrar gracia a nadie, misericordia a nadie. Y si la decide mostrar a algunos, Él es soberano. Hermanos, eso es gracia. Decidir hacer bien a un pecador, a pesar de que no tiene ninguna razón para que se le haga el bien. Oh, medita eso en tu corazón. Pero hay otra objeción que empieza en el capítulo 19 y termina hasta el versículo 29. Y hermanos, creo que Pablo se está molestando. Es una santa indignación, eso es lo que quiero decir. Hay una santa indignación, ¿saben? Suele pasar. No sé qué tan frecuente suelen escribir en su computadora o en algún libro, pero suele pasar, hermanos, que cuando uno está escribiendo un correo respondiendo a alguien que contestó, empiezas a escribir y de repente como sientes que lo está escuchando y empiezas a hablar con más precisión cada palabra, con más atino cada palabra, para que el otro entienda que en tu corazón hay indignación por sus obras. Bueno, siento que es lo que Pablo hace aquí. Dice un autor, aquí en esta porción de Romanos 9, la que vamos a leer en un momento, del versículo 19 al versículo 29, Pablo trata con otra objeción. Si Dios escoge y capacita a personas para creer, ¿cómo puede aún culpar y condenar personas por su incredulidad? Nuevamente, Pablo responde a esta objeción y apela al Antiguo Testamento para hacer su defensa. En el corazón del mensaje de Pablo está la idea de que todos somos criaturas de Dios y Él es el creador, por lo tanto, Él hace como le place. Leamos del versículo 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, esta traducción es precisa, hermanos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Estás diciendo que Dios es injusto y que Él es culpable y que el hombre es justo? A ver tú, hijo del polvo, tú barro, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro a quien lo formó: ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel:
si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Así que la respuesta es, en última instancia, criatura del polvo, ¿quién eres tú para que intentes altercar con Dios? ¿Quién eres tú para justificar al hombre y condenar a Dios? ¿Quién eres tú para poner a Dios en el banquillo del acusado? ¿Quién eres tú para decirle, ¿y por qué a él sí y por qué a él no? No tiene el alfarero, hermanos, este argumento es fuerte. Lo veremos quizá con más profundidad. Digo quizá porque la doctrina de la reprobación es tan amplia que todavía estoy eligiendo el material en los que nos podemos enfocar. Pero medita en esto. ¿No tiene el alfarero potestad para hacer con el barro lo que quiera? Ahora, ¿qué si el alfarero no solo está formando el vaso? ¿Qué si el alfarero es el que creó el mismo barro? ¿No tiene él potestad para decir, este es para gracia, este para deshonra, este para gloria y este para deshonra? Hermanos, que no olvidemos que Él es el soberano, nosotros las criaturas. Él es el soberano, nosotros su creación. Él puede hacer como a Él le place según su santa voluntad. Es importante decir, Dios no condena a nadie injustamente, a todos los condena por sus pecados. A todos condena por su libre decisión de pecar. Así que tú que estás aquí, que no estás en Cristo y te excusas de tu condición actual de pecado, porque dices que Dios no te eligió. En primer lugar, ¿cómo sabes? A nadie se les han dado esos misterios. A nadie se le han abierto los ojos para entender esto. Eres condenado en la condición que estás por tu incredulidad. Por eso dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la razón por la cual hasta el día de hoy estás bajo la condenación de Dios es porque has decidido no creer. Es cierto, afirmo la doctrina de la predestinación, la defiendo, la creo y es de gran consuelo y de gran devoción, para generar gran devoción en el cristiano. No obstante, afirmo también la responsabilidad del hombre. Y esta es la tercera objeción con la que quisiera terminar. Pablo no la ataca directamente, pero cuán frecuente es presentada. Y la otra objeción de la que hablo es esta. Pero creer en la predestinación genera una falta de deseo en el evangelismo y de predicar el evangelio. ¿Según quién? Hermanos, yo espero que ya no haya duda que Romanos 9 habla de la elección para salvación. ¿Sí? Ok. Aquel que mejor o que con más detalle, esa es la mejor palabra, aquel que con más detalle de todos los apóstoles definió la doctrina de la predestinación fue el mismo que entregó su vida por el alcance de las naciones. Porque no hay contradicción entre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre. Tú eres responsable de tu condenación. Tú eres responsable de no venir a Cristo.
No vienes porque no crees, no vienes porque amas tu pecado, no vienes porque amas las tinieblas, no vienes porque no quieres dejar esas cosas del mundo. Esa es la razón por la que no vienes, porque la oferta está hecha. A todo aquel que esté trabajado y cargado, yo lo haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. Vengan, prueben la benignidad del Señor. Ven, tú que estás en tus pecados. Es más, podría decirte usando el lenguaje de Malaquías. Podría ser retado a decir, ven, prueba al Señor y verás que no serás rechazado. Porque a ninguno que a Él viene, Él echa fuera. Pero no vienes porque amas tus tinieblas, amas tu pecado. Esa es la razón. No hay contradicción en la elección y el evangelismo. ¿Cómo empieza Pablo Romanos capítulo 9, hermanos? Verdad digo en Cristo, y mi conciencia me da testimonio de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son Israel según la carne. No hay contradicción. La predestinación, la elección particular no nos hace negligentes en predicar el evangelio. Es más, nos alienta a ser evangelistas más atrevidos. Sí, hermanos. Hermanos, retemos a los pecadores a que vengan a Cristo. Llamémosles. Ordenemos en el nombre de Cristo que se arrepientan. Invitemos, lancemos la oferta del evangelio, porque el evangelio es digno de toda aceptación. Llamémosle, no tengamos temor. Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio no es, Dios me dijo a mí que Cristo murió por ti. Yo no sé eso. El evangelio no es, el Padre te eligió en la eternidad pasada. El evangelio es, arrepentíos y creed. Ese es el evangelio, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para redimir a los que estaban bajo condenación. El evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y hoy vive para siempre. Y a todo pecador que reconoce su maldad, que se duele de la ira de Dios, puede venir a Él y no será rechazado. Hermanos, estas dos doctrinas las debemos predicar. Algunos caen en graves errores de pensar que no debemos ofrecer el evangelio a todos, solo a los que muestran marcas de elección. Falso. Si tú quieres el perdón de tus pecados, ven a Cristo, no serás rechazado. Ven a Él, hermanos. No permitamos que nos intenten ganar el argumento nuestros hijos, nuestros parientes, nuestra esposa, el esposo. No permitamos que nos digan, pero Dios elige y a lo mejor a mí no. Dile, tú que sabes, ven a Él. Yo sé esto, no te rechazará. Eso sí sabemos, hermanos. Yo no sé si Él lo eligió, pero sabemos esto. Ven a Él y no te va a rechazar. Aquí está el gran evangelista Pablo, sosteniendo la elección y sosteniendo un ministerio de evangelismo hasta los confines de la tierra. Romanos 9 no contradice Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Más bien, como he dicho, nos alienta, porque sé algo, hermanos, de toda tribu y de toda nación hay elegidos del Señor. Llámalos, grítales el evangelio, predícales las buenas noticias. No ha sido por nada que los grandes defensores de la doctrina de la predestinación y la elección han sido muchos. No es un misterio, quise decir, que aquellos que han sido los defensores de la doctrina de la elección y la predestinación han sido los más grandes evangelistas. Muchos de ellos, hermanos, muchos. Revisa Andrew Fuller, revisa Charles Spurgeon, revisa George Whitefield. Revisa la historia y verás que muchos de los grandes evangelistas, hermanos,
Con Spurgeon tenemos a todos. No creo que existe un predicador más evangelista en la historia de la humanidad, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, aunque Él obviamente entra en otra categoría. El apóstol Pablo y los apóstoles, no creo que hay uno que luchaba más por hacer que los pecadores entraran al reino que que Spurgeon. Así que, hermanos, fuérzalos a entrar. Aquí está nuestro gran ejemplo, nuestro gran Señor Jesucristo, tomando estas dos doctrinas y presentándolas delante de los hombres. Escuchen, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, Padre, gracias porque las revelaste a estos y no las revelaste a estos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A quien quiere. Hermanos, ¿qué hemos estado leyendo en estos versículos? La doctrina de la elección, ¿sí? Ok, ahora escucha esto, es un versículo después. Acabo de leer el versículo 27, este es el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Padre, porque elegiste a estos y no a estos. Si alguno quiere venir, si alguno está trabajado y cargado, venga a mí. Hermanos, que esta doctrina haga una profunda marca en nuestro corazón. Gratitud, humildad en la vida cristiana, devoción. Hermanos, si Él me eligió, ¿por qué no vivir para Él? Evangelismo. Sí, una correcta presentación de la doctrina de la predestinación debe traer pasión por las almas. Predica, hermano, algunos vendrán. Oh, que el Señor conmueva nuestros corazones con estas preciosas palabras.